Ya. Bueno, buenos días con todos y con todas. Gracias por conectarse. Como les decía, vamos a tratar de aprovechar la sesión al máximo porque uno de los temas en los que hemos ajustado un poco durante el ciclo por los distintos cambios es en el tema del jus comune. Entonces, vamos a tener esta sesión para conversar y para ello tenemos la presencia de un invitado en la clase que es Fernando Liendo Tagle, que ya está conectado a la sesión. Fernando es un colega abogado, investigador, es abogado por la Universidad Católica y justamente recientemente ha terminado sus estudios de doctorado en Europa y su especialidad, o dentro de su especialidad, está también justamente el enfoque histórico de las instituciones jurídicas y, digamos, dentro de ello y dentro de sus investigaciones ha estado también en parte el periodo del cual vamos a conversar. Gracias, Fernando, por conectarte y más bien para ponerte también en contexto a ti, Fernando, estamos en la clase que es Sistema Romano Germánico y Derecho Anglosajón. Es un curso en el cual, de manera bien introductoria, es un curso de primer ciclo de la facultad. Tenemos el encargo de hacer una revisión comparativa entre ambas familias jurídicas, ¿no? El Civil Law, el Common Law, pero evidentemente siendo el curso del doctor Carlos Ramos y también en una opinión que imagino compartimos, el componente histórico jurídico es clave al momento de hacer un comparativo de ese tipo entre dos familias jurídicas. Entonces hemos estado en las sesiones anteriores yendo en un orden cronológico desde el derecho romano y avanzando poco a poco para eventualmente llegar al proceso de codificación y al proceso, digamos, más contemporáneo de desarrollo del derecho. Entonces, por ejemplo, en la última sesión hemos estado conversando también de la Edad Media, pero de la Alta Edad Media, diríamos, ¿no? Del proceso del espacio posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente y cómo en ese periodo, mientras en Oriente se estaba dando la recopilación de Justiniano de normas, más bien en Occidente había esta conjugación de distintos pueblos germánicos y de un derecho, digamos, poco articulado, de un derecho más bien más desperdigado en el territorio, ¿no? Al menos por una etapa durante lo que sería la Alta Edad Media. Y justamente siguiendo esa misma línea, ¿no? Lo que viene cronológicamente es preguntarnos por ya la etapa que normalmente se considera como la del desarrollo y el origen y el desarrollo del jus comune, ¿no? Que es de lo que queremos hablar ahora, de lo que Fernando va a hacer una presentación. La idea ahora es escuchar una presentación de parte de Fernando de algunas ideas iniciales respecto del tema y luego de eso abrirlo tanto algunas preguntas mías como también de la discusión con ustedes para eso que nos presente Fernando, también irlo conectando con lo de la sesión pasada, irlo conectando con lo que va a venir en las sesiones siguientes y también lo más importante, irlo conectando con lo que van a ustedes tener en sus cursos de próximos ciclos, en sus cursos incluso de los otros que tienen este mismo ciclo y hasta con su ejercicio profesional y académico que ustedes puedan tener, ¿no? Tratar de identificar la relevancia de los temas que estamos hablando ahora. Así que ese es más o menos el plan y tenemos hasta las 9 AM. Si terminamos antes, no hay problema. Entonces, ahora sí te dejo, Fernando, para que puedas hacer la presentación y tal vez incluso hablarnos un poquito también del trabajo que tú has hecho recientemente y si es que lo tienes bien, y luego abrimos para un espacio para preguntas, discusión. Sí, buenos días. Muchas gracias Carlos por la invitación a presentar este tema, en especial con los estudiantes, digamos, iniciales del doctor Carlos Ramos, ¿no? Quizás como nota personal, para mí, al igual que para bastantes otros colegas, ya que han seguido en la carrera
fue una presencia muy importante, el doctor Ramos, por su aproximación al derecho. Entonces, bueno, en esta ocasión, ayudar a completar sus clases, para mí es un gusto, ¿no? Es un verdadero gusto. Podría conversarles con todo gusto también sobre lo que fue mi maestría y el doctorado también. Quizás podríamos conversarlo para que tenga, vamos, para que encaje mejor en la sección de comentarios y preguntas, todo eso, porque de alguna forma está conectado con el tema que vamos a ver hoy en día. Vamos a ver hoy en día. Hoy. Entonces, a ver, estoy empezando a compartir pantalla. Ok. ¿Puedes confirmarme que Sí, ya se está se viendo la comporta pantalla. correctamente? Sí, se está viendo la pantalla y ahorita ya está en pantalla completa, sí, así. Está con pantalla completa. Muy bien. Entonces, en la sesión de esta mañana vamos a hacer una introducción general al jus comune, ¿no? Esto, digamos, vale la pena reiterarlo, es solo una presentación general de un tema que es muy amplio, bastante complejo, pero dentro de esta complejidad siempre es posible identificar los aspectos esenciales del tema, hacer una síntesis para que ustedes tengan estos elementos esenciales a la mano y les sea más fácil comprender y encajar, conectar este tema con los otros que están desarrollando en el sílabus del curso y eventualmente con sus otras asignaturas en esta clase, digamos, en este curso que es bastante formativo y útil. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es el jus comune? Bueno, sobre esto hay bibliotecas enteras, ¿no? O sea, sobre lo que es el jus comune se ha escrito muchísimo. Fue por muchos años una de las preocupaciones o de los temas que más interesaban en la historia del derecho. Muchas veces era un tema que estuvo compartido entre los romanistas con los historiadores del derecho. Algunos romanistas, los expertos en derecho romano, a veces exploraban un poco el jus comune, pero también los historiadores. Entonces, básicamente estuvo entre dos tierras. Sin embargo, bueno, ya muchos debates se fueron estabilizando con el tiempo y depurando algunos elementos centrales, ¿no? Bien, entonces, empecemos con una precisión general sobre lo que significa el jus comune, ¿no? Esto, para que tengan un punto de partida, y este punto de partida vamos a irlo descomponiendo a lo largo de esta sesión. A ver, entonces, ¿qué es el jus comune? Puede decirse que el jus comune, antes que un derecho común, en el sentido de ser un derecho, digamos, en el sentido de ser una ley uniforme, es decir, una ley aplicable a toda Europa, era más bien un modelo común, era un modelo compartido de conocimiento y cultura jurídica, ¿no? Que no conocía las separaciones
del Estado nacional. Este jus commune estaba sustentado en un idioma común, en el latín, y estaba muy conectado también con una fe y una iglesia compartida. Entonces, ¿no? El cristianismo y la Iglesia Católica, desde luego, antes de la Reforma Protestante, ¿no? Y también era un modelo que compartía unos textos comunes, ¿no? Que es el derecho romano justinianeo y una serie de técnicas de interpretación. Ok, entonces regresando a la definición, ¿no? El jus commune no puede ser entendido, vamos, como, como si hubiese sido una ley en general a todo el territorio europeo, porque simplemente tal cosa no existió, sino más bien era un modelo de pensar el derecho y de interpretar el derecho y de concebir al derecho que sí se fue expandiendo prácticamente por toda Europa, ¿no? Sobre eso hay polémica desde el siglo XI, XII, ¿no? Bien, entonces en el transcurso de esta sesión vamos a dar los detalles de esta definición. ¿Por qué interesa saber qué fue el jus commune? Al menos hay dos niveles de respuesta, ¿no? Obviamente, por su importancia histórica, porque significó una reconfiguración del pensamiento jurídico occidental, y la segunda, que es por su importancia simbólica. Cuando quiero decir importancia simbólica, esto alude a más que su sentido y lugar en el pasado, se refiere a la importancia que se le ha querido dar hoy en día o recientemente a este jus commune para otros fines. Básicamente, esta idea del jus commune ha sido el fundamento de diversos proyectos de integración y de unificación jurídico internacional. Y cuando hablo de esto me refiero a la Unión Europea, a ciertos intentos de derecho común de los contratos. Eventualmente, en algún momento se habló sobre un código civil europeo, y en general, los proyectos que implican cesiones de soberanía por parte de los estados individuales han invocado de alguna forma este jus commune, ¿no? Sobre esto último, bueno, voy a dejarlo ahí. Quizás podamos comentarlo con mayor detenimiento en la parte de preguntas y comentarios. Entonces, vamos al contenido. Vamos al contenido. Esperemos que mi computadora no me juegue hoy una mala pasada. No. Ya. Vamos a ver si esto... A ver, aquí, ¿no? Ah, perfecto. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones de nacimiento del jus commune? Aquí uso el trabajo de un historiador del derecho alemán llamado Franz Viecke, ¿no? En su obra sobre el derecho privado moderno, señala cuáles fueron las condiciones previas
que posibilitaron la existencia de este jus comune. Esto está precisamente conectado con lo que el profesor Fernández mencionó, y me alegra que encaje hoy la sesión de hoy en lo que habían visto antes, ¿no? Entonces, esencialmente, fueron lo que se ha dicho antes, digamos, el escenario de la Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la subsistencia de la fe cristiana y de la Iglesia. La Iglesia, pues, pasó a ser uno de los pocos poderes, de alguna forma, centralizados dentro de lo que era este tejido, este rompecabezas que se convirtió en Europa, ¿no? De pequeños reinos, sí, pequeñas jurisdicciones. Y bueno, la existencia de nuevas unidades sociales, como nuevas ciudades, por ejemplo, que pues generaron este escenario de pluralidad, donde no había pues un poder centralizado todavía. Pero bueno, creo que igual simplemente se tenían que hacer las cosas y existían los intercambios entre diferentes partes. Básicamente el escenario que han visto con el profesor Fernández. Entonces, muchas veces se habla del jus comune como un redescubrimiento del derecho romano, ¿no? O sea, se sostiene que lo que hizo el jus comune fue redescubrir el derecho romano. Vamos a precisar esto un poco, ¿no? Sobre todo, lo que hizo el jus comune, claro, fue vamos, trabajar con el derecho romano justinianeo, ¿no? Han visto las diferentes fases que tuvo el derecho romano, y lo que hicieron los juristas del jus comune fue trabajar sobre todo con el digesto, ¿no? O sea, no con todo el corpus juris, sino sobre todo con el digesto, que, como sabrán a estas alturas, fueron básicamente las opiniones de los juristas, ¿no? Un cuerpo de opiniones de los juristas. Entonces, a partir del digesto, también conocido como pandectas, se estabilizó la ciencia, entre comillas, del derecho, en el sentido que pasó a ser el texto estándar utilizado en diferentes universidades medievales, ¿no? Lo interesante de todo esto es que esta recuperación del derecho romano fue de alguna forma semejante a lo que pasó con otras disciplinas como la teología y la filosofía, ¿no? Estas fueron disciplinas de alguna forma construidas sobre la autoridad de un texto antiguo. Que tenía que ser interpretado, fíjense ustedes. Aquí la clave de todo es la interpretación. En el caso de la teología, desde luego, el texto a interpretar era la Biblia. En el caso de la filosofía fueron
digamos, esencialmente las doctrinas y textos de Aristóteles, y esto lo pueden conectar con sus clases de filosofía en estudios generales letras, ¿no? Lo que significó el pensamiento de Aristóteles en la historia, lo que hicieron los escolásticos, lo que hizo Santo Tomás de Aquino. Y en el caso del derecho, fue el derecho romano, ¿no? O sea, los textos del Corpus Juris, los que pasaron a ser el objeto central de atención de estos saberes, ¿no? Entonces, ¿qué son los saberes tradicionales de la universidad, ¿no? La universidad medieval y moderna básicamente se iba a estudiar teología, filosofía, derecho y eventualmente medicina. Ok, entonces, aquí ha quedado ya esta idea del redescubrimiento del derecho romano como un punto de partida. Ok, sigamos expresando algunos detalles ya más específicos. A ver, este jus commune, entendido como un modelo, estaba compuesto por diferentes elementos, que son los que tienen en la pantalla. Primero, el derecho romano que hemos comentado. Esencialmente fue el digesto, las opiniones de los juristas, y también parte del códex, ¿no? Del códex justiniano, y bueno, esto de las constituciones imperiales y otros contenidos que me imagino habrán visto. En todo caso, sobre el derecho romano ya tienen una idea general. Lo segundo fue más importante, no exactamente más importante, sino de una importancia concurrente al derecho romano, ¿no? Que es el derecho canónico. No sé si en las sesiones previas han estudiado el derecho canónico. No, no, Profesor de derecho Fernández, canónico, sí, no, de ya. derecho canónico no, y más bien acá es un poco donde entra un poco en la cronología, ¿no? En la etapa del jus común, al menos en el esquema que estamos escribiendo. Bien, bueno, voy a permitirme entonces una brevísima introducción al derecho canónico. Bueno, supongo que buena parte de ustedes debe de saber lo que es el derecho canónico. Si no, se resumen que básicamente el derecho canónico, vamos a hacerlo algo participativo, a ver si alguien quiere decir qué es el derecho canónico, si alguien lo sabe. Vamos a ver si alguien está levantando la mano. Bueno, si no, tampoco es tan importante. No, mejor dicho. Aarón Ugaz, a ver, vamos a ¿Qué ver. tal? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, sí, el Corpus Juris Canonici fue como un intento de la Iglesia Católica por sacar una compilación de todas las leyes que se habían emitido hasta ese momento de parte de la Iglesia y trató de emular el Corpus Juris Civilis, ¿no? En importancia. Se trató de unificar, al igual que lo que hizo Justiniano. Bien, bien. Bastante tratado. Sí, a ver, vamos a ver. Básicamente, el derecho canónico, antes y hoy en día, ¿qué es? Es el derecho de la Iglesia Católica. Es decir, al igual que el Estado peruano o el Estado italiano o mexicano tiene un derecho, la Iglesia Católica
tiene el suyo, ¿no? Y este derecho, desde luego, tiene una historia, ¿no? Y bueno, aquí su compañero ha mencionado uno de los rasgos esenciales que este derecho en su desarrollo intentó ser compendiado, ¿no? Ahora, la significación del derecho canónico es bastante importante porque en el derecho canónico se desarrollaron sobre todo algunas instituciones que son esenciales para el derecho civil. Por ejemplo, las cuestiones relativas al matrimonio y la regulación jurídica del matrimonio son básicamente de derecho canónico. En conexión con esto, inclusive, por ejemplo, muchas teorías de la declaración de voluntad tienen algunos fundamentos canónicos, ¿no? Con esto me refiero a, por ejemplo, cuando todo lo relacionado con los vicios de la manifestación de voluntad o todos los motivos que impiden una declaración libre de voluntad, todas esas doctrinas, buena parte procede del derecho canónico, ¿no? Básicamente enfocadas con lo que era una voluntad apta para celebrar un matrimonio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones aptas para celebrar un matrimonio? Bueno, eso lo respondía el derecho canónico. Entonces, aquí hay cuestiones relacionadas con la edad, también con la libertad de la persona, y aquí es cuando se conecta la fe con el derecho, ¿no? Porque se considera que el matrimonio es un sacramento, pero para que sea un matrimonio legítimo, tiene que haber sido libremente aceptado, y si fue, digamos, celebrado mediante intimidación o violencia, ese no es un matrimonio canónicamente válido y puede anularse. Claro, esa es una parte del derecho canónico, pero resulta importante en su configuración histórica, digamos, en la configuración histórica en general de Occidente. Un punto importante sobre el derecho canónico que deben tener en cuenta es que el derecho canónico se aplicó en Inglaterra hasta la Reforma Protestante. Es decir, el derecho canónico se aplicaba en Inglaterra y, vamos, en la tradición del common law, obviamente, en Inglaterra también había las iglesias, los obispos, en fin, hay una serie de figuras interesantes que podemos regresar después. Pero ese es, por ejemplo, uno de los puntos donde lo que se conoce como la tradición romano-germánica, con la tradición del common law, la tradición anglosajona, compartieron históricamente, ¿no? El derecho canónico se aplicaba en Inglaterra, ¿no? ¿No? Consideración importante. Después, a ver, voy acelerando esto un poco para que haya espacio para preguntas, comentarios. Otro elemento central del jus commune era lo que hacían los juristas en las universidades medievales, ¿no? Voy a comentar esto en las diapositivas siguientes, para que tengan una idea más exacta de las universidades medievales y lo que hacían esos juristas. Y después, como elementos complementarios, obviamente las instituciones de derecho feudal. Claro, al ser el feudalismo un fenómeno tan desconcentrado, los que
habían, digamos, muchas costumbres, muchas prácticas feudales respecto de la tierra y otra serie de aspectos de la vida social que de alguna forma subieron en este jus comune, y después lo que se conoce como los derechos propios, derechos locales, ¿no? Iura propria, que, bueno, básicamente es el derecho de, digamos, se puede decir de alguna forma, comunidades locales, de las ciudades, de las diferentes unidades de coexistencia social, ¿no? Ok. Sigamos con esto del... ok, universidades medievales. Bien. Esto es interesante. Bueno, aquí hay unas imágenes de lo que eran bueno, las universidades medievales y todo lo que significaron, ¿no? Inicialmente las universidades eran, digamos, un tipo de corporación de gente que quería aprender con profesores, al igual de que, por ejemplo, en el caso de las profesiones antiguas, por ejemplo, imaginemos, qué sé yo, los herreros, por ejemplo, que tenían, digamos, sus corporaciones y había relaciones de maestro-discípulo, de maestro-aprendiz en la técnica. Las universidades empezaron de alguna forma así, ¿no? Y puede decirse que buena parte de esto ha continuado, ¿no? No vamos a hacer historia de las universidades, pero tenemos esas universidades tradicionales repartidas en diferentes partes de Europa, ¿no? Tenemos básicamente a Bolonia en Italia, bueno, en ahora Italia, Salamanca en España, tenemos París, tenemos Oxford y diferentes otros centros. Ahora bien, otro de los componentes centrales, y esto he debido de agregarlo a la diapositiva sobre elementos centrales del jus comune, es la escolástica, ¿no? O sea, la escolástica debe de aparecer aquí. Ok, esto puede sonarles a... ¿Cuál es la conexión de la escolástica con el derecho? Bueno, hubo una profunda conexión. ¿Por qué? Porque fue la escolástica lo que dio un método de enseñar y aprender. La escolástica es esencialmente una forma de pensar y argumentar, ¿no? Entonces, lo que se desarrolló en las universidades medievales fue una serie de técnicas para interpretar el derecho romano, ¿no? Para interpretar el digesto. Entonces, básicamente lo que estos juristas hacían era enfrentarse a diferentes problemas interpretativos. Es decir, lo que hacían era interpretar varios textos al mismo tiempo, textos inclusive de diferente origen, y trataban de encontrar una solución, ¿no? Entonces, iban, por ejemplo, al digesto, ¿no? Entonces se encontraban, ¿no? La opinión de Papiniano sobre esto, la de Ulpiano sobre este mismo problema, ¿no? Y trataban de conciliar las opiniones discrepantes. Y para eso había una técnica, ¿no? Una técnica que trataba de crear una concordancia, ¿no? Una de las técnicas esenciales era la distinción, ¿no?
era la distinción, ¿no? Que pasaba por especializarse en generar diferencias entre los diferentes, entre supuestos de hecho diferentes, entre situaciones diferentes, para encontrar una armonía general. Vamos a regresar sobre esto, para que tengan una idea más exacta de lo que era el método escolástico aplicado al derecho, ¿no? Entonces, la escolástica fue desarrollada en estas universidades y aquí surgieron diferentes escuelas. Aquí, por ejemplo, tenemos a un amigo que se considera uno de los juristas fundamentales, centrales del pensamiento jurídico occidental, que es Bartolo de Sassoferrato, ¿no? Bartolo desarrolló lo que se llevó a conocer como el Mos Italicus, y Bartolo pues era un comentarista del derecho romano, y también fue un consejero de príncipes locales que acudían a él para obtener opiniones, ¿no? Entonces, Bartolo, digamos, básicamente desarrolló una escuela que puede considerarse que se expandió por diferentes partes de Europa. A ver, no tengo tiempo para entrar a todos los detalles sobre Bartolo, pero bueno, es bueno en cualquier caso que conozcan de la existencia de este personaje. Ok, entonces, sobre método escolástico tenemos lectio, quaestio, disputatio, ¿no? La forma de hacer clases y de organizar el conocimiento. Vamos a darle una precisión, un contenido a esto, ¿no? Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacía la escolástica en el derecho? Básicamente, se interesaba por generar un conocimiento, digamos, por darle cierto orden a lo que era unos materiales dispersos y muchas veces contradictorios. ¿Cómo lo hacía? Pues básicamente a través de los recursos de la definición, división y analogía. Ahí tenemos, por ejemplo, el consejo de Baldo, bueno, también conocido como Baldus, sobre cómo razonar, ¿no? El proceso teórico correcto para proceder es triple: define, divide y progresa mediante ejemplos. ¿Qué es lo que se buscaba en esta forma escolástica de pensar el derecho? Bueno, según Antonio Manuel de España, estos procedimientos lo que permitían era aislar la esencia de las instituciones jurídicas. Estas instituciones, poder encuadrarlas en otras instituciones más amplias, y una vez que se obtenía, digamos, esta diferencia de instituciones jurídicas, se podía comparar con otras instituciones jurídicas del mismo género, ¿no? Y establecer las relaciones
de similitud y diferencia que existían. Esta forma de pensar escolástica queda representada, y aquí una forma más visual de ver cómo funcionaba esto, por ejemplo, en el árbol de la ciencia que hizo Ramón Llull en 1295. Es decir, la escolástica quería pues construir un tipo de árbol de conocimientos con el derecho, ¿no? Donde, bueno, las instituciones jurídicas podían colocarse en forma de un árbol en relación de género, especie, y al igual que cada rama está dividida en diferentes subramas y hojas, lo mismo se podía hacer con el derecho. Entonces, hasta ahí, básicamente el aporte de la escolástica, y bueno, como quedan unos 20 minutos, voy a detenerme aquí para dar paso a comentarios, preguntas. Aquí hay una bibliografía básica a la que pueden acudir. Felizmente, casi todo, hoy en día, muchas de esas cosas están disponibles en Internet. No era el caso cuando yo era estudiante como ustedes, así que pueden aprovecharlo si quieren profundizar en esto. Bien, entonces, llegamos hasta aquí. Perfecto. Gracias, gracias Fernando. Abramos entonces un poco el espacio para preguntas y comentarios. Hay quizás para iniciar un poco el diálogo, algunos temas de lo que ahora nos explica Fernando, que yo iba a preguntar sobre su conexión o su relación con algunos temas que estén viendo los alumnos este ciclo, en los siguientes ciclos, en su carrera profesional o en su carrera de practicantes tal vez. Pero casi que ya ni necesito hacer la pregunta porque, por ejemplo, lo que nos acaba de mostrar Fernando de el método de la escolástica, uno ve, uno escucha, uno ve lo que está en la diapositiva y es directo compararlo con lo que este mismo ciclo los chicos están viendo en su curso paralelo, que es Introducción a las Ciencias Jurídicas. En Introducción a las Ciencias Jurídicas, uno de los profesores de la facultad está trabajando con ustedes el tema de los métodos de interpretación, ¿no? Está trabajando los métodos de integración de las normas. Y esa idea de que el derecho tenga algún tipo de concordancia o lógica interna y que, por tanto, a nosotros, abogados, estudiantes para abogados, nos corresponde entonces no completar, sino encontrar cuál es el significado mediante los métodos de interpretación, completar el significado que en sí el derecho tiene una lógica interna y que podemos encontrarlo a través de métodos de integración, ¿no? Y ya ven desde dónde viene, ¿no? Ya vemos desde dónde uno puede encontrar su origen, ¿no? Y aunque eso pueda ser un poco, no sé si diría hasta obvio, hay que un poco ponernos a pensar si realmente eso tendría que ser necesariamente así. Porque, y eso es algo de lo que vamos a ver las próximas 2 semanas, otra opción podría ser no pensar en el derecho como algo sistemáticamente perfecto y que hay que entender cómo es el funcionamiento de lo que ya está ahí, sino más bien considerar más bien el derecho como falible, como un derecho que puede equivocarse en su estructura y que puede ser un proceso en plena construcción, que podría ser otra forma distinta de entender el derecho, tal vez yo diría una forma un poco más contemporánea, pero que no es la que predomina, al menos en la práctica más tradicional del derecho actual, y de donde tiene una buena parte de su origen o de su explicación, es de la etapa del jus comune. Entonces, al menos de lo que nos está explicando Fernando, entonces ahí creo que se pueden ver algunos ejemplos de cómo sí, hay algunos ejemplos voy a terminar la pantalla que se está compartiendo ya, de cómo lo que nos está explicando Fernando tiene una cierta conexión.
Antes de darles pase a las preguntas de los chicos, la pregunta que sí pensaba hacerte, Fernando, era para más o menos conectarlo con la cronología que hemos estado haciendo. Una cosa que yo les comenté a los chicos la clase pasada es que en parte, y ahí quisiera ver a ver cuál es tu comentario respecto de ello, es que mirando la historia del derecho, al menos la historia del derecho europeo o la historia del derecho occidental, hay una suerte de péndulo en la forma de desarrollo del derecho, que por un lado tenemos un momento de la historia del derecho europeo que es un derecho más centralizado, más top-down, podríamos decir, que es en la época del derecho romano y especialmente tal vez en la época del Imperio Romano, ¿no? No tanto en la época republicana, sino la época del Imperio Romano, donde hay un centro claro, una autoridad clara y tal vez un derecho más identificable y claro, que pasa a tener un espacio de, voy a decir un término anacrónico, pluralidad en la época de los pueblos germánicos, ¿no? Donde pasa a haber un derecho más bien local, un derecho menos escrito, más consuetudinario. De eso hemos leído a Paolo Grossi y a Berman en en estas últimas semanas. Eh, y luego vuelve ese péndulo a voltear hacia otro lado y ahí es donde entra el jus comune. Se da el redescubrimiento, quizás el redescubrimiento del corpus juris civilis y hay un punto de referencia para un derecho otra vez como unificado, ¿no? Se forma el Estado moderno pensando en un derecho ya más unitario, más identificado con un Estado, ¿no? Entre el jus comune, luego la Edad Moderna, y luego otra vez ahora en la época contemporánea parece estar habiendo ese péndulo ir hacia el otro lado otra vez, hablando del pluralismo, hablando de el derecho consuetudinario otra vez, hablando de, por ejemplo, un país como el nuestro en el que ya ahora no es tan intocable la idea de un solo derecho de todo el Perú, sino considerando los regímenes para los pueblos indígenas, ¿no? El Estado plurinacional de Bolivia, les ponía como ejemplo a los alumnos la semana pasada. Entonces, esa es una idea, ¿no? De una suerte de péndulo que va dándose entre unificación y pluralismo si uno mira la historia europea, ¿no? No sé si algo de eso tienes, te parece que tiene sentido y si es que dentro de eso el proceso del jus comune juega algún tipo de rol, en tu opinión, ¿no? O probablemente la cosa es lógicamente más compleja, ¿no? Pero sobre ello tal vez tengas algunos comentarios, Fernando. ¿Estás con el micro apagado? Sí. Ya. Eh, Gracias por el comentario. Sí, sin duda que, a ver, comparto grosso modo la apreciación, sí, sobre este péndulo. Ahora, yo diría que lo del péndulo también puede verse como una tensión, ¿no? Como una tensión entre la unidad, ¿no? Con la pluralidad y con la diversidad, ¿no? La tensión, unidad, eh, diversidad, creo que es esencial en la historia del derecho y podemos verlo, como creo convincentemente has mencionado, en su historia en diferentes momentos, ¿no? Claro, y hay argumentos tanto a favor como en contra de cada uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, claro, por ejemplo, en el mundo que estamos viendo, vamos, de la Edad Media, podría sostenerse que, por ejemplo, ese mundo de
de diversidad y pluralidad normativa estaba en beneficio, por ejemplo, de ciertas instituciones feudales y de poderes feudales, y que, bueno, pues, había todo tipo de arbitrariedades, y que frente a algunas arbitrariedades locales, un derecho más racional, más escrito, a veces más unitario, en virtud del poder de poderes más centralizados como monarquías, como príncipes, como reyes, quebraban de alguna forma los poderes locales de los señores feudales, ¿no? Entonces, eso sería un argumento a favor. Y obviamente un argumento en contra es que una excesiva centralización y una obsesión demasiado grande con la unidad del derecho, lo que genera pues es una eliminación arbitraria de las diferencias, y muchas veces, digamos, ese centralismo llegó digamos, a niveles de, digamos, verdadero espanto en la historia europea, o puede decirse también global, ¿no? En los regímenes totalitarios, en las dictaduras, que lo que hacen con el derecho es, digamos, centralizar y establecer órdenes arbitrarias y vamos, el gobierno despótico. Entonces, claro, la unidad y la diversidad siempre tienen argumentos a favor y en contra, y pueden encontrarse, yo creo sí convincentemente, en el desarrollo histórico de estas instituciones. Sí, ok, a ver. Sí. A ver, entonces, ahora sí lo abro a las preguntas o comentarios o cosas que puedan haber quedado de duda de parte de los chicos, así que a ver, si pueden levantar la mano y yo les doy el pase. A ver, comenzamos con Rolando. Sí, profe, buen día. Una consulta sobre esta metodología de la escolástica. O sea, yo tengo entendido, bueno, por lo que llevé en filosofía de la escolástica fue un método de interpretación, pero que unía tanto la fe como lo racional. Era como un análisis metodológico más teológico. Y me recuerda mucho lo que hacía, por ejemplo, Aquino antes. Entonces no sabría cómo esta metodología se empleó para dar base a lo que usted dijo más adelante, lo que nosotros utilizaríamos como los métodos de interpretación e integración. Mm, sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Básicamente, la escolástica era una forma de resolver problemas. Entonces, has mencionado bien la cuestión, por ejemplo, a ver, disputas escolásticas, ¿no? A ver, desde sobre, a ver, preguntas clásicas sumamente barrocas, como si los ángeles tienen sexo o género, o proposiciones así, eran resueltas mediante este método escolástico. A ver, vamos a poner un ejemplo más, más preciso. Sí, No, dime. iba a decir otro ejemplo, como el de la Santísima Trinidad, por ejemplo. La Santísima Trinidad. Sí, Que, correcto. que es una, o sea, es una pregunta que, digamos, claro, religiosa, pero también lógica, ¿no? Y que, digamos, la escolástica te ayuda a tratar de darle un sentido a esto, a través de, bueno, ahí creo que ibas a comentar, Fernando, pero quería Sí, darte sí, ese sí. ejemplo también. Correcto, sí. A ver, por ejemplo, algo más adelante, pero puede decirse que fue escolástico. Por ejemplo, eh, con la conquista de América se planteó lo que se conoce como la, duda indiana, algo así, que era la pregunta de si los originarios
de América, sobre si los indígenas americanos tenían alma o no, o sea, si eran seres humanos o no. Y bueno, hubo polémicas bastante conocidas, esto lo sabrán por sus clases de historia general, y la forma de responder a estas controversias era escolástica. Es decir, por ejemplo, cuando Francisco de Vitoria afirmó la humanidad de los indios americanos, bueno, lo que hizo fue proceder escolásticamente. Entonces, si se revisan sus textos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, lo que hace es recopilar a una serie de fuentes y de autoridades y pasa a analizar sus opiniones. Entonces, por ejemplo, ahí Vitoria analiza desde las Sagradas Escrituras hasta, me parece, textos de Aristóteles y otra serie de fuentes que le permiten llegar a concluir que los indios americanos, que los originarios de América tienen alma y que deben ser tratados conforme, pues, conforme a las leyes y todo eso. Entonces, ese sería un ejemplo un poco posterior, pero sí válido sobre cómo se aplicó la escolástica, ¿no? Sí. A ver, sigamos con otra pregunta antes que se termine el tiempo. Ya, sí, sí tenemos todavía tiempo, así que creo que podemos aprovechar, pero no sé si... Ah, sí, es, es hasta las 9, ¿verdad? Sí, hasta las 9, si es que no Ah, hay correcto, ningún problema correcto. contigo, Fernando. Y, No, entonces, no hay perfecto. problema. Ok, ok. Pensé que Entonces, era hasta 8:30, no sé por qué, pero sigamos entonces, con ya. todo gusto. No sé si quieres terminar entonces con más detalle la idea que estabas comentando. Sí, o sea, esencialmente es eso, ¿no? O sea, la escolástica, por ejemplo, esto que no pude precisar por completo, el método de la disputatio, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste la disputatio? En tomar dos tesis aparentemente contradictorias y encontrar una solución. Y bueno, yo creo que uno de los mejores ejemplos de pensamiento escolástico aplicado al derecho era determinar la naturaleza de los indígenas americanos, ¿no? Y podríamos buscar en unos minutos inclusive los textos de Francisco de Vitoria para que vean cómo se razonaba escolásticamente. Eso podría ser interesante, ¿no? Sí, sí, a ver. Entonces, hasta ahí la respuesta. Ujú. Claro, o sea, más o menos para ponerlo en una línea, digamos, en qué consiste este método, más allá de que, como bien mencionó Rolando, es un método que en el ámbito del estudio teológico tiene una gran preponderancia, digamos, visto destilado, digamos, el método escolástico es básicamente la presuposición que es cuestionable, justamente, pero en ese método es una presuposición central de que aquello que estoy leyendo, interpretando, tiene una coherencia interna, tiene una coherencia interna lógica. No, ni siquiera llamaría lógica, no quiero hablar de lógica porque la lógica probablemente sea más predicada un poco más adelante en la historia, ¿ya? Sino tiene cierta coherencia interna que puede estar oculta, ¿no? Y que uno puede tener que descubrir. Entonces, ese es el trabajo que hace este, el, el, el sujeto religioso al momento de estar estudiando, ¿no? Por ejemplo, las escrituras, ¿no? O las doctrinas de la iglesia, ¿no? Que quizás de entrada podrían aparentemente tener contradicciones. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Hay tres dioses, hay un solo Dios. ¿Cuál es la relación entre ellos? Son tres personas. Entonces, hay un trabajo para sustentar que hay una coherencia interna.
pero así como se hace con respecto a algunos textos religiosos, lo mismo se puede hacer con el caso de el derecho y lo que ustedes estarán viendo en sus cursos, que son las antinomias, ¿no? Aparentemente hay una antinomia, ¿no?, entre distintas normas o algunas construcciones de nuestro derecho, ¿no? Entre una ley y un reglamento, entre una ley y otra ley. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Es que hay una contradicción o es que no? No hay realmente una contradicción. A lo que se referían es que este supuesto de esta ley 1 se refiere a este supuesto y el supuesto de la ley 2, aunque se parece, se refiere a este otro supuesto. Ese ejercicio es, digamos, claro, no quiero llamarlo un ejercicio escolástico, pero tiene un origen o podemos encontrar algo familiar a ese mismo trabajo de interpretación y de integración desde estas épocas, ¿no? Donde Sí, hay un cuerpo de normas, un cuerpo que está siendo interpretado, que es el Corpus Juris Civilis, más los otros elementos que mencionó Fernando, ¿no? Los cánones, el derecho feudal, ¿no? Entonces, más o menos eso creo que es lo que explica cómo podemos hacer algunos símiles desde esa época hasta ahora, ¿no? No sé si querías agregar algo más, Fernando. sí, o sea, mencionar que, vamos, todo esto de la escolástica fue severamente criticado en la modernidad y con la aparición de la revolución científica. Claro, pues, intentaron prenderle fuego a la escolástica, ¿no? Porque les recordaba todo esto medieval y, bueno, vamos, en las investigaciones, creo que, a mi juicio, más exactas, han ido reivindicando la importancia de la escolástica, inclusive hoy en día, sobre todo para disciplinas como el derecho, ¿no? Claro, obviamente, para disciplinas digamos, para ciencias exactas, la biología, todo esto, claro, antes pues se basaban en autores, digamos, de muchos siglos, se basaban en autores como Aristóteles, la física, la metafísica, todo eso. Hoy en día, todas esas son ciencias altamente especializadas, altamente precisas y que usan digamos, un método científico, digamos, que casi no tiene, o sea, tiene muy poco que ver con la escolástica, en el caso de las ciencias duras, ¿no? Ciencias de observación, de cuantificación, claro, pero en el caso de otras disciplinas, como el derecho y otras, creo que no se puede descartar, no se puede descartar que la mentalidad escolástica haya desaparecido por completo y más bien se afirma lo contrario. Entre los autores que acabo de citar, por ejemplo, el profesor Antonio Manuel España dice que esta construcción dogmática resiste en pie sin grandes alteraciones hasta nuestro tiempo. Todavía hoy, a pesar de un creciente movimiento de reacción contra la dogmática escolástico-pandectista, se puede decir que es usada por una mayoría aplastante de civilistas, inclusive de cultivadores de otras ramas del derecho. Entonces, sí, es importante saber cómo funcionaba la escolástica que estaba ahí y que, bueno, muchas veces hay continuidades invisibles en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, lo que decía el profesor Fernández, ¿no? Sobre, ok, ¿qué es lo que hacemos cuando en el ordenamiento jurídico tenemos contradicciones, ¿no? Lo primero es ver si realmente es una contradicción o no. Y si existe una contradicción, ¿cómo podemos solventar la contradicción? La antinomia. Entonces, eso tiene una conexión con el pasado. No estamos inventando nada nuevo cuando intentamos resolver esas contradicciones que son parte inherentes de cualquier ordenamiento jurídico hoy en día. Y eso mismo sucede en Perú,
pasa en España, sucede, me atrevo a decir, en Japón, y inclusive en los países de common law, ¿no? Que, claro, utilizan sobre todo los precedentes y los casos, y tratan de encontrar cierta armonía en esta pluralidad de casos, en esta diversidad tan grande de casos y precedentes, y claro, a partir de una serie de casos, deducir las reglas que gobiernan cierto sector de la vida social. Pero para eso siempre hay que comparar, hay que establecer cierto tipo de armonía, de concordancia entre materiales diferentes, entre tesis diferentes. Sí, a ver. Perfecto, gracias. No sé si, si hubiera algo adicional respecto a eso, ya nos comentas, Rolando. Vamos primero con la pregunta de Marisela. Buenos días, profesor Fernando. Buenos días, doctor Liendo. Leyendo el texto, me parece muy importante la escolástica y entiendo que es una forma de enseñar, de aprender, y sobre ello también está el digesto. Y estamos hablando de un conglomerado de opiniones, de muchas opiniones de diferentes autores sobre diferentes temas relacionados con el derecho. Mi pregunta va relacionado a que esto ya se estaba aprendiendo en las universidades con el derecho justiniano, pero también apareció la jerarquía de la iglesia sobre las universidades. Entonces, cuando la iglesia se introdujo a la educación jurídica, ¿ha respetado el digesto o de alguna manera lo limitó, lo borró y no sé, castigo a quienes han escrito o han sido parte de este? Gracias. Sí, bien. Interesante pregunta, no tiene una respuesta fácil. Yo diría que de forma general, la iglesia, grosso modo se puede decir que respetó buena parte de las instituciones de derecho romano. Nunca hubo una condena del derecho romano en su integridad, todo eso. Sí, por ejemplo, sí, desde luego hay diferencias, por ejemplo, lo vinculado con la esclavitud, y ver hasta cuándo subsistió la esclavitud en Europa, ¿no? Porque desde luego la esclavitud fue aplicada muchos siglos después de esto. Entonces, para responder a tu pregunta, no hubo, digamos, una negación, ¿no? Del derecho romano de parte de las autoridades eclesiásticas. Más bien, lo que hicieron fue proteger de alguna forma muchas instituciones del derecho romano, sobre todo sus fuentes, ¿no? Recordemos que con la caída del imperio, bueno, se segrega el poder, y una de las pocas formas, digamos, más organizadas de poder era precisamente la iglesia y sus monasterios, ¿no? En estos monasterios se cuidaron y se atesoraron muchas fuentes y muchos documentos de la época romana, ¿no? Me parece haber visto, por ejemplo, en el sílabus, que no sé si ya han visto o van a ver esta película, que obedece a un libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? Bueno, la vida de un monasterio medieval muestra pues cómo la iglesia era de las instituciones que atesoraba todos estos documentos y
de todas estas fuentes que si no hubiesen desaparecido, ¿no? Sí, entonces en esta época fue bastante importante, sobre todo, ¿no? Esta idea de los monasterios, sus bibliotecas, ya, ¿no? Claro, una cosa que tal vez sea bueno agregar ahí es que, digamos, en la Edad Media uno no podría necesariamente saber dónde comienza la iglesia y dónde comienza el derecho romano. Empieza a haber una suerte de fusión media extraña que va dándose durante décadas y siglos, ¿no? Fíjese más o menos, para poner la línea cronológica que ayuda un poco a tal vez ver esto. Italia, ¿no? Cae el Imperio Romano de Occidente, entonces Roma deja de ser el centro de poder y pasa a ser Bizancio, ¿no? Vas a ser Constantinopla, donde está Justiniano, por ejemplo, ¿no? En el siglo, en los años 500 después de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Italia? Ahí, en esa península, ahí es donde empieza a haber una tensión entre las invasiones, pero también empieza a ganar poder los que eran representantes de la iglesia, o los líderes de la iglesia, que ya habían ido ganando poder poco a poco con el paso de los siglos. Entonces, y durante esos primeros años, estamos hablando ahí de los años tal vez desde los 500 hasta los años 800, hasta el siglo 8 9. Ese es el centro de ese, digamos, de ese periodo, los líderes católicos, ¿no? Los líderes católicos. Solamente cuando ya viene la época de Carlomagno, en el siglo 8 o 9 después de Cristo, ya hay un líder, digamos, claro, o una dinastía clara que no es la propia iglesia. Pero antes de eso, era un liderazgo, digamos, en la Europa central, digamos, en Italia, en Europa del centro, de los líderes religiosos. Eso, ¿por qué lo comento? Porque ese es un periodo en el cual entonces muchas funciones, muchos encargos, muchas de las cosas que antes lo hacía la administración pública romana, pasa a ser, eh, pasan a ser tomadas por la, entre comillas, administración pública eclesiástica. Y entonces el derecho romano con el derecho canónico están mezclados, ¿no? Tanto así que cuando una de las razones de éxito de Carlomagno y su descendencia fue tener como que el, la aquiescencia o la venia, la bendición de los líderes religiosos, ¿no? Del obispo de Roma, ¿no? Entonces, Una separación así, ¿no? Claro, ¿por qué lo religioso está en todas partes, ¿no? Realmente, claro, el factor religioso está ahí en todas partes, desde la comunidad, la familia, entonces, claro, entonces, y a lo que viene luego es también una relación con la iglesia de los distintos, digamos, reinos o principados que se van generando, ¿no? El mejor ejemplo es el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene un componente bien fuerte, religioso, como también de poder eh, monárquico, ¿no? Y claro, eso va evolucionando, digamos, avanzando poco a poco, ¿no? Y bien progresivamente hacia lo que luego, desde la siguiente semana, empezaremos a ver que es la época moderna, en donde ya hay un cuestionamiento de la identificación de la iglesia con el Estado, ¿no? Entonces eso ya pasa a cuestionarse en el Estado moderno y especialmente en los años 1700, 1800, tanto en Europa como ya también aquí en América, ¿no? En Norteamérica y en Sudamérica. Pero esa separación que ya va pasando a ver luego, no es que se dé de manera absoluta totalmente, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo de rastros de esto que estamos hablando es qué cosa,
la católica, la Universidad Católica. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hace algunos, y creo que alguien preguntaba por el derecho canónico por ahí, hace algunos años tenía la Universidad Católica un litigio con el Arzobispado de Lima, ¿no? Por los terrenos del campus de la universidad, ¿no? Que fueron heredados a la Católica por su benefactor principal, José de la Riva Agüero, en un testamento que tenía una serie de disposiciones, ¿no? Y la Universidad Católica en 1917 fue fundada como una asociación, la verdad, pero también tuvo su reconocimiento religioso como una universidad católica. Entonces, uno de los componentes en la discusión de todo esto fue si a los bienes y al tratamiento de esta controversia aplicaba el derecho civil peruano o aplicaba primero el derecho canónico, el código canónico. Y en función a que la Universidad Católica es un sujeto de derecho canónico, se decía, ¿no? Por ser una entidad religiosa reconocida por el Papa, es una universidad pontificia, ¿no? Lo cual cambiaría completamente el resultado de la controversia, ¿no? Eso nunca llegó a determinarse plenamente, eso era parte del juicio que estaba habiendo en el Poder Judicial en, en Perú, pero bueno, se llegó a un acuerdo después de distintas idas y venidas, pero eso es una pequeña muestra de cómo hasta el día de hoy, 2021, la iglesia tiene una presencia bien fuerte en la vida civil de un país como el nuestro, ¿no? Entonces, y hay varios ejemplos que podemos dar de ese tipo, ¿no? Claro, evidentemente ahora es claro que el Estado es separado de la iglesia al año 2021, pero eso es, digamos, nominalmente, ¿no? No en todo es una cosa tan clara y ya vemos desde dónde viene esa suerte de interacción que ha habido entre ambos entes, la iglesia, el Estado y el derecho, ¿no? El derecho, digamos, civil y el derecho canónico, ¿no? Eso es un poco de la interacción que existe ahí. Ya, pero bueno, ahí creo que está relacionado. Salí un poco con el ejemplo de la pregunta, pero creo que está relacionado porque también uno de los componentes del jus comune, no solamente el corpus juris civilis que se redescubre, no solamente los comentarios que hacen los glosadores, sino también el derecho canónico, ¿no? Ese paquete de información es el que es el propio del jus comune. A ver, no sé si hay alguna pregunta adicional o comentario o algo que no esté quedando claro de lo que hemos descrito. Preguntas. Aprovechemos porque a la próxima semana ya vamos a entrar a lo que es, creo que ahí perdimos a Fernando, tal vez se vuelva a conectar en un momento. A la próxima semana vamos a entrar como título está la formación del common law, ¿ya? Lo que estamos hablando todavía ahorita, eso es bueno apuntarlo, fíjense, es del derecho europeo en general, ¿ya? Del derecho europeo en general. No estamos todavía diferenciando esas dos familias jurídicas de las que trata el curso. El common law en Inglaterra o Gran Bretaña, en Estados Unidos, en otros países, y el civil law, todavía no. Estamos hablando de el jus comune en general del derecho, como parte del derecho europeo occidental, ¿ya? A partir de ahí, ¿no? Y aunque evidentemente acá estamos haciendo generalizaciones bien grandes, ¿no? Y el jus comune, como bien decía Fernando, es un modelo de derecho, no es un derecho, este es el derecho y todos lo aplican así a pie juntillas, sino es un modelo de derecho y eso es parte del insumo que está mezclado siempre con prácticas locales que habría en la zona, en el sur de España, en la zona de Lombardía, en Italia, en Inglaterra y sus distintas provincias. Entonces, evidentemente la cosa es más compleja, no estamos haciendo una mirada más panorámica, pero todavía estamos hablando de uno solo, del jus comune, ¿no? A partir de la próxima semana vamos a empezar a trabajar esa bifurcación, ¿ya? De el common law
que va desarrollándose en la isla, ¿no? Es decir, en Gran Bretaña, ¿no? Y que luego de la isla va a ser exportada a varias geografías, ¿no? A el ámbito de Norteamérica, ¿no? A través de la progresiva migración que se va dando desde los años 1600 a Norteamérica por parte de población que viene de Inglaterra, ¿ya? También a las colonias de Inglaterra como India, como colonias en África también, ¿no? Y la otra bifurcación, que es la del derecho civil continental, que tiene como sus, digamos, como su espacio o su geografía a Europa continental, ¿no? Francia, Alemania, España, Italia, ¿no? Ahora estoy hablando en términos generales, ¿no? Evidentemente, en ese momento lo que hay es Francia, la monarquía, pero Alemania como tal no existe, ¿no? Lo que hay es principados, lo que hay es reinos dentro del territorio que eventualmente recién en el siglo XIX se volverá Alemania, lo mismo con Italia, España sí es un reino, Portugal sí es un reino, pero todo ese espacio geográfico es donde se va dando ese otro tipo de derecho, que es el derecho civil continental, del cual somos herederos nosotros, ¿ya? Entonces, esa bifurcación la vamos a empezar a ver desde la siguiente semana. Y esa bifurcación la vamos a estudiar comenzando por el Common Law. ¿Ya? Vamos a avanzar primero con el Common Law y luego vamos a volver al Civil Law. Entonces, la próxima semana vamos a empezar a ver ya la etapa del Estado moderno y el Common Law. Vamos a tener dos semanas para ello y luego volvemos hacia el otro lado de el derecho civil continental, que si bien, mientras que por un lado en el Common Law la característica es la jurisprudencia de los jueces, en el otro lado, en el caso del derecho civil continental, la característica es la ley, los códigos, ¿no? El código civil, el código penal, etc. Esa es la bifurcación que vamos a empezar a hacer desde la próxima semana. Respecto de ello, ya, bueno, creo que eso como para ubicarnos dónde estamos en el curso. Ahí creo que ya se conectó de nuevo Fernando. Ya, no sé si hasta ahí alguna otra pregunta o duda. Ya, a ver, creo que hay una Valentina. Sí, profesor, yo tenía una consulta. Yo estaba leyendo justo sobre el derecho canónico porque justo en una de las lecturas se menciona sobre eso y estaba leyendo un poco más y vi que antes, y no sé si hasta ahora, el derecho canónico era considerado como una rama del derecho, así como se podía considerar el derecho civil, el derecho penal, el derecho canónico se comprendía como una rama del derecho, pero no soy segura si es que se puede hacer esa aseveración o no. Sí, buena pregunta. No sé si quieres comentar algo, Fernando, respecto de esto, o cómo lo conceptuarías tú. A ver, hoy en día existe, o sea, puede considerarse que el derecho canónico sí es una rama del derecho. Claro, o sea, lo importante es considerar que, vamos, no es el derecho del Estado. O sea, el derecho canónico no es el derecho de ningún Estado, sino de la Iglesia. Ahora bien, eso no impide que sea estudiado, por ejemplo, en las universidades públicas en Europa y que haya profesores de derecho canónico. Sí, entonces respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí se puede considerar plenamente una rama del derecho, una disciplina canónica. Por ejemplo, creo que en la Universidad Católica, creo que había un curso de Derecho Canónico, no sé si sigue existiendo, este, pero sí que es una rama del derecho, con jurisdicción propia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno se casa por la iglesia, uno puede obtener la nulidad del matrimonio.
por, por diferentes causas, ¿no? O sea, eso que se dice, bueno, bromeando un poco eso de si te casas, no te quejes, digamos, tampoco es que sea tan absoluto porque puede tener algunas soluciones, incluso en las reglas de derecho canónico. Y hasta hoy en día se tramitan demandas de nulidad matrimonial y es algo que sí, vamos, ante jueces eclesiásticos y existe, ¿no? Sí, sí. Eh, Rolando, no sé si quieres comentar sobre ese punto o es un tema diferente. Para... No, sí, sobre ese punto. Por ejemplo, yo tenía entendido que el derecho canónico se usa, en este caso, en el Vaticano considerándolo como también un estado propio, claro, un estado no como las características occidentales, también se podría decir, de lo que podría tener un estado peruano, pero sí, el Vaticano yo tenía entendido que se maneja bajo esas reglas normativas que es de derecho canónico, pero no con ese término, creo que lo llamaban como el Código de Derecho Canónico, algo así, de eso lo leí cuando se incorporó, pues, ¿no? El acto, creo, de la pedofilia en esa nueva reglamentación que hicieron en el Vaticano. Entonces, no sé si eso podría considerarse como el derecho canónico exactamente o con una modificación. Sí, sí, en efecto, exactamente. Justo, tal vez una forma de hablar del derecho canónico sería hablar del derecho del Estado Vaticano, ¿no? Podríamos decirlo también formulado de otra manera, así, el derecho del Estado Vaticano, que sabemos que el Estado Vaticano es el que es del Estado reconocido también como dentro de los estados a nivel mundial, donde el líder es el Papa, ¿no? Pero, eh, pero pero eso nos quedaría corto porque no es que ese derecho sea como el derecho de Zimbabue o el derecho de Mozambique, ¿no? Porque ese derecho de algún modo está metido en nuestra práctica también jurídica del país Perú o del Estado Nacional Perú. Entonces, si bien, claro, cuando uno se pregunta cómo son las relaciones entre las personas o entre las instituciones del Vaticano y las instituciones que dependen del Vaticano, claro, ahí va a mirar uno a ese derecho. Pero también cuando hay ciertas relaciones, y el ejemplo que les ponía es el de la Universidad Católica, ¿no? O el del Arzobispado de Lima, donde ese derecho canónico también de algún modo se mete, ¿no? ¿Cómo se mete? Por ejemplo, posiblemente la iglesia diría, eso aplica porque la iglesia católica tiene una presencia en Perú, entonces por eso debe aplicar. Tal vez un representante del Estado peruano diría, no, 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 el Estado peruano es un Estado soberano y es un Estado donde la iglesia no tiene una participación directa, entonces no tiene por qué aplicar de manera directa. Eso antes ya ha sido materia de discusiones, entonces, por ejemplo, cuando se estudió ese caso de la Universidad Católica con el arzobispado, a lo que se hizo referencia es a que, no recuerdo ahora el año, no sé si de los años 80 o de los años 90, hubo un concordato con el Vaticano de parte del Estado peruano. ¿Ya? Un concordato. ¿Qué cosa es un concordato? Un tratado. Un tratado en el cual el Estado peruano acordó en un tratado con el Vaticano que determinadas reglas iban a aplicar a las instituciones que tienen una connotación religiosa en Perú, ¿no? Y en base a eso, aplican a las instituciones religiosas en Perú ciertas reglas del derecho canónico, ¿no? Entonces así aplica todavía hoy día el derecho canónico a varias cosas, y claro, en buena parte hay ciertas superposiciones, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Fernando, ¿no? Matrimonio religioso, matrimonio civil, ¿no? Pero hay situaciones en donde, por ejemplo, hasta no hace tanto, creo que es con el Código Civil de 1936 recién, o sea, hasta el año 36, es decir, nuestros abuelos o bisabuelos todavía les aplicaba esto, los bautizos y las partidas de nacimiento no las daba una institución como el RENIEC, que tenemos ahora, el Registro Nacional de Estado Civil, sino las daban ¿quiénes? Las parroquias de cada ciudad, ¿no? Entonces tu partida de nacimiento te la daba una institución religiosa, ¿no? Y ahí es donde todavía uno encuentra, y como les digo, ¿no? Probablemente la partida de nacimiento de mi abuela haya sido dada por una institución religiosa, ¿no? Entonces,
para que vean cómo hasta el siglo XX todavía tenemos tanta presencia estructural de una institución como la iglesia. No sé si querías comentar algo más ahí, Fernando. Sí. Es un ejemplo súper bueno y inclusive, si mal no recuerdo, hay una disposición final del Código Civil que dice expresamente que los documentos, partidas, certificados parroquiales mantienen plenos efectos civiles, ¿no? Entonces, no recuerdo tú como civilista si tienes el artículo preciso donde dice eso. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo toda esta serie de actos de relevancia jurídica, como nacimientos, defunciones, matrimonios, todo eso contenido en documentos eclesiásticos, pasó a ser de alguna forma absorbido por el Estado, ¿no? Pero reconocido. Entonces sí. Sí, artículo 2115 del Código Civil. Acabo de chequearlo, no es que lo sepa de memoria. Pero ahí 2115. dice, las partidas de los registros parroquiales referentes a los hechos realizados antes del 14 de noviembre de 1936, que es cuando entra en vigencia el Código del 36, conservan la eficacia que les atribuyen las leyes anteriores. Exactamente. Buen ejemplo. ¿Podrías ponerlo en el chat? Bueno, a ver, ahorita tampoco es que sea tan importante. Sí. Ahora sí creo que estamos un poco con la hora. Sí, ahora estamos con el tiempo, ¿verdad? Vino esa pregunta por el hecho de si es que se le podía llamar al derecho canónico como una rama del derecho, ¿ya? Y eso sí puede ser un poco más difícil de responder porque no es tan claro a qué llamamos una rama del derecho, ¿ya? O sea, yo diría, para efectos pedagógicos, podríamos decir que las ramas del derecho podrían ser el derecho público, la relación de las personas con el Estado, ¿no? Eso incluye el derecho constitucional, el derecho penal, ¿no? El derecho administrativo, y el derecho privado, que es la relación entre las personas, ¿no? Entre los privados. El derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, ¿no? Entonces, en esa clasificación tal vez no entre tanto el derecho canónico, ¿no? Porque es un derecho especial de determinada jurisdicción que es la iglesia. Sin embargo, si uno mira los cursos de nuestra facultad, no es que el orden de las ramas están ordenadas de una manera tan orgánica, ¿no? Todo lo contrario. Por ejemplo, el derecho procesal, que es un derecho como complementario, ¿no? O adjetivo de el derecho civil, está como una rama totalmente distinta, ¿no? A pesar de que está totalmente relacionado con el derecho civil. O el derecho minero, por ejemplo, ¿no? Debería ser llamado un derecho o no. Entonces, ya la forma en que se llama algo una rama del derecho, ya a veces responde a temas de practicidad. Hay mucha demanda por gente que sepa de derecho minero, ¿no? Que es derecho administrativo, pero aplicado a un sector en específico, entonces le llaman a eso derecho minero o derecho inmobiliario, ¿no? Entonces, bajo esa concepción más amplia de lo que sería una rama del derecho, creo que sí, se puede llamar al derecho canónico como una rama del derecho, pero ¿con qué contenido? Con el que hemos hablado ahora, ¿ya? Esa precisión quería hacer. Y solo una cosa antes de que cerremos, porque la próxima semana no tenemos control, así que vamos a volver al tema que les estoy comentando, que es a los orígenes del common law, y a mirar un poco más del Estado moderno para acá. Eh, Recuérdenme que lo que tenemos que hacer, y no nos ha dado tiempo un poco de verlo ahora, pero lo vamos a poder ver la próxima semana, es echar una mirada a qué está pasando en América, o en Sudamérica, en Latinoamérica, o en Perú, mientras todo esto que estamos hablando de derecho europeo se está desenvolviendo, ¿no? Por ejemplo, ahí mencionó Fernando un ejemplo, ¿no? De el, entre comillas, descubrimiento de América, que ahora se está cuestionando tanto y llamarlo de esa manera, y como varias de las cosas de la época de la cual estamos hablando ya empiezan a traducirse también en episodios históricos relacionados con el territorio que hoy conocemos como el Perú o como Latinoamérica. Ya, eso ya no lo vamos a poder hacer ahora, lo haremos en la próxima sesión, así que lo vamos a dejar ahí y más bien un agradecimiento a Fernando, muchas gracias por tu presentación, los aplausos virtuales. Ya nos vemos entonces en la siguiente semana y la siguiente ocasión contigo, Fernando. Muchas gracias. Hey, con todo gusto. Gracias a ustedes. Gracias, José Carlos. Gracias. Ya nos vemos con todos.